A continuación, hablemos de salud mental. Muy buenos días, bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenos días. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy nos vamos a dedicar a un tema realmente importante, que es el dormir. El dormir significa, en términos de tiempo, la tercera parte de nuestra vida. Es decir, si vivimos alrededor de 90 años, digamos, 30 años nos hemos pasado durmiendo. O deberíamos habernos pasado durmiendo. Eso suena a una barbaridad, ¿no? Va a decir dormilón. Claro, pero en realidad es así. Esa es, así de importante. Es la tercera parte de nuestra vida la vamos a pasar durmiendo. Y hay diferencias en edad, hay diferencias en sexo, hay alteraciones del sueño, hay cosas que ayudan a dormir bien, hay cosas que pueden alterar el sueño, pero el sueño es realmente importante y dentro del sistema nervioso juega un papel fundamental. Es realmente el periodo en el cual hay una restitución de una serie de elementos que tenemos en nuestro cerebro, entre eso las cosas que aprendemos, las cosas que vamos a memorizar, las cosas que vamos a dejarles como memorias permanentes, van a formarse durante el sueño. Sí, el sueño no es simplemente el estado que uno podría imaginarse de que cesa toda actividad y uno se desconecta. El sueño, pues, durante el sueño, más bien dicho, nuestro sistema nervioso tiene una serie de funciones importantes. Para empezar, podemos decir que es un estado fisiológico normal del organismo, es decir, normalmente todos los seres humanos tenemos periodos de sueño. Y claro, mientras en las horas en que estamos dormidos, pues nuestro cerebro sigue trabajando y nos ayuda en muchísimas de nuestras funciones. Por ejemplo, nos puede ayudar a memorizar las cosas importantes de los conocimientos que hemos adquirido en el día. Pero también nos puede ayudar a borrar cosas que han sido intrascendentes, porque durante el día uno está recibiendo una serie de estímulos y no todos pues se van a guardar en la memoria. Entonces, en el sueño una de sus funciones es precisamente esa, como quien dice, limpiar las situaciones o los eventos que no nos son importantes y guardar los que sí lo son. ¿Qué es lo que le caracteriza al sueño? ¿Cuáles son las características del sueño? El sueño es un estado repetitivo, reversible, es decir, dormimos y nos podemos despertar, nos podemos volver a dormir. Durante el sueño van a suceder una serie de actividades biológicas que tienen que ver con el funcionamiento del cerebro y con el funcionamiento de todo el cuerpo. Hay una serie de hormonas que se liberan durante el sueño. Hay una serie de ritmos que tenemos durante el sueño, a lo cual le llamamos el ritmo circadiano. Entonces tenemos ciertas sustancias que suben durante la mañana y bajan hacia la noche. Esa es la melatonina o el cortisol. Son realmente funciones fisiológicas que dependen de que durmamos. Por lo tanto, no dormir altera no solamente el sistema nervioso, sino también al cuerpo en su totalidad. Así es, como tú has dicho, es un estado fisiológico, o sea, es un estado fisiológico repetitivo, reversible, o sea que cada ciertas horas, como que tenemos incorporado un reloj biológico, ¿no? Entonces tenemos cada ciertos ciclos en los cuales pues en determinado momento ya tenemos la necesidad de dormir. Esto está en relación con esto que se da a llamar el ritmo circadiano, y hay una serie de estructuras anatómicas que tienen justamente esa función de alertar o de mantener funcionando este reloj biológico que hace que nos dé sueño a determinada hora o que nos despertemos a determinada hora. Y muchas personas dicen que en vacaciones me sigo despertando a la misma hora aunque quisiera dormir unas 2 horas más. Es justamente por eso, por el funcionamiento de nuestro reloj biológico que ya está condicionado a despertarse y a dormir en determinados momentos. Cuando estamos dormidos, somos un tanto insensibles a ciertos estímulos, es decir, podemos perder la noción del tiempo, podemos perder un poco la sensación de escuchar. Hay
si estamos bien dormidos, probablemente no vamos a responder a estímulos sonoros a menos de que sean muy intensos. En general, se produce una relajación muscular. Estamos relajados y tendemos a ser inmóviles. No toda la noche. Durante el sueño nos podemos mover o cambiar de posturas. Es parte de una especie de funcionamiento casi automático que sucede, pero en general estamos inmóviles y bastante relajados, y ocurren una serie de cambios en los ritmos cerebrales, en la actividad eléctrica cerebral, a lo cual le llamamos fases del sueño. Y hay varias fases del sueño, y a estas fases y las formas en las cuales se van produciendo las llamamos la arquitectura del sueño. Sí, o sea que el sueño no es una cosa uniforme, no es algo que está todo el tiempo igualito, sino que en determinado momento tiene determinadas características y eso va cambiando. Entonces, en esta arquitectura del sueño se distinguen dos grandes fases, una que se llama la fase REM y otra que se llama la fase no REM. Esto es también le llaman la fase MOR y la fase no MOR, por las siglas de lo que se dice movimientos oculares rápidos. Entonces tenemos una fase en la cual no hay movimientos oculares rápidos y otra en la cual sí hay movimientos oculares rápidos. Entonces, estas fases se van alternando a lo largo del periodo de sueño, a lo largo de las horas de sueño que tiene una persona. Estas fases de sueño no MOR, o sea, donde no hay movimientos oculares rápidos, existen movimientos oculares, pero son mucho más lentos, existen movimientos del cuerpo y se van, por decirlo de alguna manera, profundizando desde esa fase inicial en donde estamos como medio dormidos, medio despiertos, hasta una fase 2 en donde estamos más relajados y más profundamente dormidos, fase 3 y fase 4, donde las ondas cerebrales, las ondas eléctricas cerebrales son muy lentas. El sueño MOR, en cambio, es casi como si el cerebro estuviera despierto, los ojos se mueven a una gran velocidad y probablemente la evidencia científica de los estudios del sueño demuestran de que en esa fase estamos teniendo ensoñaciones, los sueños, como decimos, ¿no? Estamos soñando en estas fases. Y esta arquitectura del sueño puede alterarse por diversos factores. Entre esos, curiosamente, la depresión, por ejemplo, altera la arquitectura del sueño y aumenta los periodos de sueño de movimientos oculares rápidos. Curiosamente, la gente que está con depresión tiene más rápidamente movimientos oculares rápidos que las personas que no están deprimidas. Incluso hay un tipo de tratamiento de depresión en el cual se les lleva a un laboratorio de sueño y apenas ingresa la persona a movimientos oculares rápidos, se le despierta, con lo cual la disminución de sueño MOR durante la noche en las personas deprimidas mejora la depresión. Y esto está en relación con una queja curiosa que siempre dicen los pacientes: estoy soñando más que antes. Está en relación con esta fase del sueño, está en relación con el efecto de algunos antidepresivos también, que justamente modifican en algo esta fase de sueño. Esta fase de movimientos oculares rápidos es importante justamente por eso, porque ahí es donde soñamos. Y todas las noches soñamos. Y siempre que estamos en esa fase se producen ensueños. Hay por decir: yo nunca sueño, no me acuerdo lo que sueño. En realidad no nos acordamos lo que soñamos, pero se manifiesta en esta fase justamente por los ensueños. Es una de las características importantes de esta fase del ciclo de sueño, ¿no? Lo interesante es que como que el cerebro estuviera despierto, pero el cuerpo está absolutamente relajado, está absolutamente despierto. Claro. Se pueden producir algunas mioclonías, estos como movimientos que a veces son muy intensos, particularmente en un trastorno neurológico que se llama el de las piernas rápidas, que hay unos movimientos mioclónicos que no le dejan dormir a la pareja. El sueño no MOR y el sueño MOR entonces tienen una arquitectura determinada que demuestran salud o no, o si existen elementos que pueden estar afectando esa arquitectura y por lo tanto van a afectar la calidad del sueño. El no dormir es incompatible con la vida. Hay mucha gente que logra dormir, pero no logra fase 3 y fase 4, que son las que más
reparadoras resultan en términos de amanecer con la sensación de haber dormido bien. Hay algunas patologías fisiológicas o biológicas o enfermedades, por ejemplo la apnea del sueño, que impide dormir adecuadamente bien, porque apenas está entrando en sueño profundo, la persona deja de respirar y eso hace que de golpe empiece a respirar más profundamente y se despierte. Y eso no le da la sensación de haber dormido. Claro, entonces sí, el paciente dice, empiezo a dormir o parece que he dormido toda la noche, pero me siento cansado, amanezco como que si no hubiera dormido. Esa es una de las quejas también frecuentes. Y también en otras patologías como la depresión, por ejemplo, igual no se profundiza. Y igualmente uno duerme en los estadios iniciales y viene esa sensación de cansancio al día siguiente de no haber dormido igualmente, ¿no? Ahora, dentro de las funciones normales, yo no quería pasar antes de mencionar una que es la secreción de hormonas y sobre todo hormona de crecimiento, cual es muy interesante y está hasta en relación con el saber popular, ¿no? Los niños, los adolescentes duermen bastantes más horas y los abuelitas decían, pues déjenle que duerma, que está creciendo, ¿no? Justamente en relación con esta secreción de hormonas de crecimiento que se da en esta fase en la cual no hay movimientos oculares rápidos, ¿no? Entonces también tiene que profundizarse el sueño para que haya una mejor secreción de esta hormona. En Colombia se hizo un estudio muy interesante. Los niños de la calle en la ciudad de Bogotá les llaman gamines. Son pandillas de niños, gente muy joven en todo caso, que hacen pandillas y hacen travesuras y robos, pequeños robos, asaltos, etcétera, etcétera. Esa no es la parte interesante. La parte interesante es que todos parecen niños, pero una gran cantidad de ellos lo que pasa es que son de baja estatura. Y son de baja estatura porque la vida en la calle les impide dormir adecuadamente. Y al no dormir adecuadamente no generan hormona del crecimiento. Entonces su estatura es menor de la que se esperaría que tengan para la edad que han alcanzado. Es un estudio bien interesante que demuestra la enorme correlación entre dormir y crecer. Sí, yo creo que es muy interesante esto porque esto a raíz de los estudios neurofisiológicos y del acceso que tenemos a algunos de las funciones cerebrales, pues evidentemente se ha visto esto. Y el ejemplo que tú pones es un estudio clásico y típico, ¿no? Entonces no, ha tenido insomnio crónico, no ha dormido adecuadamente, no ha cumplido las fases de sueño. Imagino que dormir al aire libre en la calle pues no es precisamente las mejores condiciones como para que se mantenga el sueño. Y ahí tenemos que revisar nuevamente lo que tú decías. Los niños recién nacidos pueden pasarse 20 horas dormidos y 4 horas despiertos. Claro, esto en relación con otra de las preguntas que tal vez vemos con frecuencia. ¿Cuántas horas hay que dormir? Y hay dependiendo de la edad va a haber un número de horas. Y hay una especie de mito urbano, nos dicen hay que dormir 8 horas. Y no es tan así que digamos. Por eso decíamos que es la tercera parte de la vida también. Bien, vamos a unos anuncios y regresamos con ustedes en un minuto. Bienvenidos nuevamente, aquí continuemos el tema de hoy que es el sueño, el dormir. Hemos revisado algunos de los elementos del dormir, cuál es el significado, cuál es la importancia, cuál es la utilidad del sueño, cómo el sueño se divide en distintos tipos de sueño, no es un sueño que es idéntico a lo largo de la noche, hay fases del sueño y hay divisiones entre sueño
MOR, movimientos oculares rápidos, que es en el momento en que se producen ensoñaciones. Curiosamente, ahí aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, el cerebro está como despierto, pero muscularmente estamos muy sueltos, muy aflojados. Todas las fases son importantes. La fase 3 y 4, probablemente las del sueño realmente profundo, es la que nos da la sensación de haber descansado, de haber dormido adecuadamente y despertamos con la sensación de haber dormido bien. Las otras fases del sueño podrían darnos la sensación de que no dormí bien, de que no fue suficiente, de que estoy cansado, y esas veremos más adelante o tal vez en otro programa cuáles serían las alteraciones de estas fases del sueño y cuáles son las consecuencias en términos del dormir. Así es. Ahora, los ciclos yo creo que sería importante, o tal vez volver a esta tiempos de sueño. Cuando terminamos y fuimos a anuncios, estuvimos hablando justamente de esto, de que la gente dice que hay que dormir 8 horas. exactamente, y eso pues no es tan así porque depende mucho de la edad. Tú ya habías mencionado como un recién nacido puede dormir 20 horas tranquilamente. Y más bien yo creo que esto es lo habitual, lo que se ve. Y conforme va creciendo el niño mantiene un largo periodo de sueño. Para los 4 años más o menos duerme unas 10 horas. Y eso pues, de 10 a 12 de 10 horas. a 12 horas y sigue creciendo, sigue secretándose hormona de crecimiento. En la adolescencia también podríamos decir entre 8 o 10 horas más o menos que se duerme, y luego como que hay una estabilidad. En el adulto en sí hay una estabilidad, entre 6 a 8 horas, ¿no? Y luego pues conforme avanza la edad se va declinando. Entonces es clásico que ya los abuelos, las personas mayores, pues duermen 5 horas, en el mejor de los casos. Y conforme avanza la edad vamos durmiendo menos. Y se van dando ya en las personas de edad estos ciclos de microsueño diurnos, ¿no? Entonces duermen durante el día, pero en la noche ya no hay un sueño continuo. Entonces cuando una persona adulta de 35 a 40 años dice, no estoy durmiendo 8 horas, pues no necesariamente tiene que dormir 8 horas. Hay buenos dormilones y hay insomnes, ¿no? Hay gente que duerme menos y hay gente que duerme más. Hay diferencias entre hombres y mujeres Sí, también, ¿verdad? También. Las mujeres tienen más necesidad de sueño. Tienen más necesidad de sueño y tienden a dormir más. A dormir más. Los adolescentes tienen patrones raros, ¿no? Durante la semana pueden dormir 7 u 8 horas y ser más que suficiente, pero llega el fin de semana y se pegan unas dormidas, pero 48 horas increíbles, seguidas. ¿no? Sí. Y pueden dormirlo perfectamente. A veces dormir demasiado puede dar también la sensación como de modorra, de cansancio, de que lejos de haber sido reparador le deja como a uno medio cansadón, ¿no? Yo creo que esto que hablábamos de nuestro reloj biológico y de las estructuras cerebrales que regulan el sueño, justamente son las que regulan también el número de horas que dormimos, ¿no? Entonces sí, obviamente si dormimos y nos despertamos bien, relajados, descansados, tranquilos, esas horas de sueño, cualquiera que hayan sido, han sido suficientes. Pero uno puede inclusive dormir bastante más horas, 8 o 10 horas, y no despertarse con la sensación de descanso, de relax, de haber realmente descansado en las horas de sueño. Y también hay variaciones personales, digamos. Claro. Hay gente que con 4 horas se siente perfecto, hay gente que necesariamente tiene que dormir 10 horas porque si no siente que no ha dormido bien. Sí, por eso mencionaba que hay grandes dormilones, ¿no? Necesitan más. Ahora esto del anciano y el dormir también es una de las cosas muy interesantes, porque bueno, hay explicaciones hasta medio románticas, es decir, los niños duermen menos porque no tienen que recordar, los viejos duermen, los niños duermen más porque no tienen nada que recordar. Un recién nacido recién ha comenzado su vida. El viejo tiene cosas que recordar y cuando se despierta empieza tal vez a recapitular etapas de su vida, aciertos, errores, qué sé yo. Y podría ser una de las explicaciones. A mí me parece que es medio romántica. La otra es que se va alterando la calidad del sueño con el paso del tiempo y esto es parte del envejecimiento. Y los micro siestas que se dan durante el día, tan graves que puede ser que en un momento dado
se cambie el ritmo circadiano y tiendan a dormirse más durante el día y estar despiertos en la noche. Sí, y uno de los inconvenientes justamente de las personas de edad es esta alteración importante del sueño, ¿no? Que no solo afecta a ellos, sino que afecta a sus familias también. Porque claro, durante el día el abuelito pasa dormido, no dice nada, no molesta, y de noche sí está absolutamente vigente, y eso pues ya, en cambio, si vive con su familia, interfiere en el descanso de las personas más jóvenes que viven con él. Uh-huh. Ahora, en términos de ciclos, del MOR y del no MOR, ¿cuánto tiempo es más o menos de cada uno? A ver, sumando los dos, o sea, en el no MOR, cuando no hay movimientos oculares rápidos, tenemos 4 episodios, cuatro estadios que habías mencionado. Ligero, un poco más profundo y 2 más profundos. Entonces son 4. Unido a la fase de sueño REM, entonces ahí tendríamos más o menos entre 90 a 110 minutos, casi entre hora y media a casi 2 horas. Uh-huh. Y a lo largo de la noche pues habría entre 4 o 5 veces que se repiten estos ciclos, ¿no? Ahora, al principio se tiende más hacia el sueño más profundo, hacia el amanecer, cuando uno ya está para despertar, como que predomina el ciclo de movimientos oculares rápidos. Por eso es que también a veces soñamos ya casi de madrugada o casi al despertarnos. Uno se despierta en medio de un sueño y generalmente ya ha pasado buena parte de la noche, ¿no? Uh-huh. O sea, repitiendo lo que tú has dicho, en definitiva, entre 90 y 110 minutos se dan las 4 estaciones. Y el de movimientos oculares, los 2 ciclos grandes. Los 2 ciclos grandes. Y hay 4 o 5 a lo largo de la noche. De la noche. Entonces también quiere decir que soñamos 4 o 5 veces a lo largo de la noche porque vamos a tener 4 o 5 sueños REM normalmente. Y cada una de estas fases son importantes. Esto también quiere decir que durante el sueño vamos a tener periodos en casi despertares o micro despertares o despertares chiquitos, y de nuevo comienza toda esta arquitectura de volver a ir profundizando en el sueño hasta tener sueño. Claro, y eso es lo que pasa, y uno sí lo puede darse cuenta de eso fácilmente. A veces uno se despierta, mira la hora y enseguida vuelve a dormir. Un poquito más, se despierta, va al baño, regresa y se duerme enseguida, dependiendo de la profundidad en ese momento, cuál haya sido la profundidad en ese momento del sueño. Pero esto de, como quien dice, medio abro el ojo, veo la hora y sigo durmiendo, pues es justamente estas variaciones de los 4 estadios de la fase no REM. Ahora, desde el punto de vista bioquímico, biológico, ¿cuáles son los elementos que favorecen el sueño? Recuerden que a lo largo de este programa hemos mencionado muchas veces las sustancias cerebrales que se llaman neurotransmisores, sustancias que transmiten el mensaje de una neurona a otra. Dentro de estos neurotransmisores hay neurotransmisores que facilitan el sueño y hay neurotransmisores que inhiben el sueño. Dentro de los que facilitan el sueño está precisamente la serotonina, que hemos hablado también muchísimo sobre serotonina, y de una manera u otra, hasta en revistas de cocina se menciona a la serotonina vinculada a ciertas patologías y a ciertos funcionamientos cerebrales. Y a ciertos alimentos que supuestamente son facilitadores también. Facilitadores. La serotonina es uno de los neurotransmisores importantes en el estado de ánimo. Igualmente lo es la noradrenalina, que es otro de los que favorece el sueño. Y otro que tal vez es más importante todavía dentro de esta sensación, sobre todo de sueño profundo, es el llamado GABA, gamma aminobutírico. Este es un neurotransmisor que básicamente es inhibidor en el sistema nervioso. Esta inhibición pues facilita el sueño. Y no te olvides de la melatonina, que es una hormona natural de nuestro organismo. Que tiene el ciclo circadiano, ¿no? Exacto. Se secreta más, se secreta menos según la hora del día en la cual estamos. Esa es al parecer la que lleva el ritmo circadiano, y le dieron el premio Nobel de Medicina justamente al médico que ha estudiado los ciclos del sueño en relación a melatonina o ciclos del sueño. Y hay inhibidores del sueño, hay sustancias que más bien van a permitir que el sueño sea anormal o que no se duerma bien o que inhiba el dormir.
Sí, por ejemplo, la histamina. Entonces, la histamina que se produce cuando hay una reacción alérgica, por ejemplo, inhibe el sueño, uno no concilia el sueño fácilmente. La dopamina, que también se secreta en exceso en algunos trastornos psiquiátricos que hemos mencionado también en algún otro programa, también hay una alteración importante del sueño. Pueden haber ciertos medicamentos, como los corticoides también, que inhiben el sueño. Entonces, ahora, si están asociados a un proceso inflamatorio y se administra un corticoide, pues eso también inhibe el sueño. Y dicen también que cuando nuestro sistema inmune, el que nos defiende de todas las injurias externas, internas, no está funcionando adecuadamente, también se inhibe el sueño. Es decir, hay una relación del funcionamiento cerebral con todas estas sustancias, ¿no? Solamente para que hagan ustedes una especie de memoria en relación a esto. Cuando alguien tiene alergias, que es una reacción inmunológica del organismo hacia alguna sustancia y una reacción, se produce esta sustancia que se llama histamina. ¿Qué es lo que le dan? Un antihistamínico. Es decir, necesita un antihistamínico porque está con alergia. Y los antihistamínicos producen sueño porque están bloqueando a esta sustancia que inhibe el sueño. De hecho, hay un medicamento que se utilizaba con mucha facilidad antes para distintas cosas que se llamaba Benadryl. Yo creo que el Benadryl ya no existe o todavía debe existir, no lo he oído ni he usado últimamente, pero el Benadryl se le daba a las personas para que puedan dormir, corregir el sueño en algunos viejitos insomnes sobre todo. ¿No? De hecho, hay algunos medicamentos que combinan Benadryl con algún otro, un analgésico, y les publicitan como facilitadores de sueño. Otro ejemplo clásico es un antigripal. Los antigripales, algunos tienen un antihistamínico y unos toman un antigripal y duermen un poco mejor. Claro, los antihistamínicos están en los antigripales, Los ¿no? antigripales generalmente, sí. Y antitusígenos también. También, sí. Bien, entonces existen sustancias que inhiben y sustancias que favorecen. Pero también existen circunstancias que inhiben y circunstancias que facilitan. Así de simple, un sitio ruidoso, con mucha luz, con mucho calor, generalmente impide dormir adecuadamente. Un sitio silencioso, oscuro, un poquito frío, favorece el dormir. La temperatura ambiente, la oscuridad, la altura, la saturación de oxígeno, sirven a serie de circunstancias. También un ejemplo clásico, las personas que dicen regreso a la playa y el día que regreso no duermo bien, es por el cambio de altura y de la presión de la saturación de oxígeno, ¿no? Eso también les lleva a que se altere el sueño transitoriamente en esa noche, por supuesto. Y ahí, pues dentro de las recomendaciones generales, lo que se denominaría higiene del sueño. Usted no se ponga a ver Rambo antes de dormir, porque va a quedar como excitado, con ganas de ir a matar a alguien o que con miedo de que le salpique la sangre desde el televisor. O preferiblemente no tenga el televisor dentro de la habitación, sino más bien haya un sitio para ver la televisión y un sitio para dormir, un sitio para trabajar, porque hay mucha gente que se lleva al trabajo y trabajan dentro de la cama. Entonces la cama es el sitio para trabajar y cuando no pueden dormir se van al sofá, entonces el sofá se convierte en el sitio de dormir. Entonces estas son recomendaciones generales en relación a higiene de sueño, en las cuales profundizaremos un poco más la próxima semana. Hasta la próxima semana. Buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.